Buenas noches, profesora Ángela y compañeros. Mi nombre es Dulfari Ramírez Gómez. Y María Elena Muñoz Pérez. Esta noche les vamos a exponer el tema que nos tocó del documento El pensamiento decolonial, desprendimiento y apertura, un manifiesto por Walter de Mignolo. Partamos de definir lo que es el pensamiento decolonial. El pensamiento decolonial, también conocido como proyecto decolonial, proyecto de la modernidad colonial, o más problemáticamente como teoría postoccidental, constituye una inusitada expresión de la teoría crítica contemporánea, estrechamente relacionado con las tradiciones de las ciencias sociales y humanas de América Latina y el Caribe, como lo han argumentado varios de sus exponentes. Es un pensamiento que se articula desde América Latina, pero que no se circunscribe a esta. El proyecto decolonial retoma de manera crítica y establece diálogos constructivos con otros proyectos intelectuales y políticos de América Latina y el Caribe, así como de otras latitudes del planeta, constituyendo una novedosa alternativa para reflexionar acerca del sentido de pensar desde la especificidad histórica y política de nuestras sociedades, pero no solo hacia o sobre ellas. De esta manera, retoma y discute con proyectos centrales de la experiencia intelectual latinoamericana y del Caribe, como los debates sobre el colonialismo, la filosofía de la liberación, la pedagogía crítica y la teoría de la dependencia, entre otras. Mignolo muestra cómo el pensamiento decolonial es una alternativa al pensamiento occidental moderno, que emergía en la fundación misma de la modernidad, colonialidad como su contrapartida. De tal forma, la modernidad es una hidra de tres cabezas, colonialidad de colonialidad, aunque solo muestra una, la retórica de salvación y progreso. El autor desea hacer una diferenciación del pensamiento colonial como un pensamiento que surge desde la frontera, desde la herida colonial, que ubica en autores como Waman Poma, cubano, Cesare Onon, entre otros, en oposición de la teoría postcolonial o de los estudios postcoloniales, cuya genealogía se localiza en el postestructuralismo francés y en general del pensamiento moderno, cuya genealogía se encuentra en una línea temporal de un espacio reducido de Grecia a Roma, a Europa Occidental y a Estados Unidos. Una de las facetas de la colonialidad es la pobreza y la subyación de los habitantes de los pueblos conquistados, su explotación y marginación, aunque pareciera ser que la guerra contra el terrorismo y todo tipo de levantamiento de protestas y movimientos sociales. En ningún momento insinúan la lógica de la colonialidad, escondida bajo la retórica de la modernidad, la cual genera necesariamente la energía irreductible de seres humanos humillados, vilipendiados, olvidados y marginados. La decolonialidad es entonces la energía que no se deja manejar por la lógica de la colonialidad, ni se cree los cuentos de hadas de la retórica de la modernidad. Definamos también lo que es colonialismo, colonialidad y colonialidad, modernidad para Mignolo a la luz de Quijano. Colonialismo hace referencia a los procesos de dominación política y militar de los países colonizados, incluye las instituciones que se ponen en práctica y la organización del trabajo para beneficio de las metrópolis. Colonialidad es un concepto más complejo, es un patrón de poder ideológico que opera con la naturalización de las jerarquías raciales, epistémicas y culturales. Implica la subalternación de los explotados, un modo de sujeción, es un patrón de poder más profundo y no se determina con el fin del colonialismo, incluye experiencias que perduran hasta el presente. Para Mignolo, la colonialidad es la cara oculta de la modernidad. Se presenta con un discurso de progreso, desarrollo y bienestar. Sostiene que la modernidad comienza con la conquista de Abya Ayala, cuando por primera vez se conforma un sistema mundo. La Europa moderna se vuelve centro de la historia mundial y relega por primera vez a todas las otras culturas como su periferia.
El giro epistémico de colonial es una consecuencia de la formación e instauración de la matriz colonial del poder. Para Aníbal Quijano, la crítica del paradigma europeo de la racionalidad modernidad es indispensable, más aún urgente, pero es dudoso que el camino consista en la negación simple de todas sus categorías, en la disolución de la realidad en el discurso, en la pura negación de la idea y de la perspectiva de totalidad en el conocimiento. Lejos de esto, es necesario desprenderse de las vinculaciones de la racionalidad-modernidad con la colonialidad. En primer término y en definitiva, con todo poder no constituido es una libre decisión de gentes libres, es la instrumentalización de la razón por el poder colonial. En primer lugar, lo que produjo paradigmas distorsionados de conocimiento y malogró las promesas liberadoras de la modernidad. La alternativa, en consecuencia, es clara: la destrucción de la colonialidad del poder mundial. Las primeras manifestaciones del giro decolonial las encontramos en los virreinatos hispánicos, en los Anahuac y Tahuantinsuyo en el siglo XVI y comienzos del siglo XVII. También las encontramos entre las colonias inglesas y en la metrópoli durante el siglo XVIII. El primer caso lo ilustra Huamán Poma de Ayala en el virreinato del Perú, quien envió su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno al rey Felipe III en 1616. El segundo caso lo vemos en Otabaco Guano, un esclavo liberto que pudo publicar en Londres en 1787 su tratado Thoughts and Sentiments on the Bill of Slavery, Pensamientos y Sentimientos sobre el mal de la esclavitud. Huamán Poma y Quijano pensaron y abrieron la ranura de lo impensable en la genealogía imperial de la modernidad. Ellos abrieron las puertas al pensamiento, uno a partir de la experiencia y memoria del Tahuantinsuyo, el otro a partir de la experiencia y memoria de la brutal esclavitud negra del Atlántico. Ninguno de quienes defendieron a los indígenas en el siglo XVI, ni de quienes se manifestaron en contra de la esclavitud en el siglo XVIII, llegaron a pensar desde el espacio y las experiencias de la herida colonial infligida a indios y negros, tal como la epistemología imperial clasificó la diversidad del Nuevo Mundo. El pensamiento decolonial presupone siempre la diferencia. El giro decolonial es la apertura y la libertad del pensamiento y de formas de vida otras, economías otras, teorías políticas otras, la limpieza de la colonialidad del ser y del saber, el desprendimiento de la retórica de la modernidad y de su imaginario imperial. El pensamiento decolonial tiene como razón de ser y objeto la decolonialidad del poder. Es necesaria la decolonización epistemológica para dar paso luego a una nueva comunicación intercultural, a un intercambio de experiencias y de significaciones como la base de otra racionalidad que pueda pretender con legitimidad a alguna universalidad. ¿En dónde emerge la energía decolonial y cómo se manifiesta? Los levantamientos en Francia en noviembre del 2005 revelan un punto de articulación entre la ilusión de un mundo que se piensa y se construye a sí mismo como el único mundo posible. En y desde ese mundo, lo aparente es la barbarie, irracionalidad, juventud, inmigración que hay que controlar por la fuerza policial y militar, encarcelar y usar para enarbolar la retórica de la modernidad. La tendencia liberal propondrá educación, la tendencia conservadora impulsión y la tendencia izquierda inclusión. La lógica de la colonialidad vuelve como un boomerang a largo plazo, en un movimiento que comenzó en el siglo XVI, en los países en desarrollo no industrializados, ex tercer mundo. Continúa su marcha de trepanadora hoy en el rechazo de los indígenas ante la incursión y explotación de sus tierras, en los ataques terroristas en Estados Unidos, Londres, Madrid. El hecho de que condenemos la violencia de estos actos, en los que nunca se sabe dónde están los límites entre los agentes de la sociedad civil y política, los estados y el mercado, no significa que debamos cerrar los ojos y sigamos entendiéndolos como nos lo presenta la retórica de la modernidad.
Una de las razones por las cuales los movimientos de descolonización fracasaron es que, como en el socialismo-comunismo, cambiaron el contenido, pero no los términos de la conversación y se mantuvieron en el sistema de pensamiento único. La enorme contribución de la descolonización o independencia, tanto en la primera oleada desde 1776 a la 1830 en las Américas, como en la segunda en Asia y en África, es haber plantado la bandera de la pluriversalidad decolonial frente a la bandera y los tanques de la universalidad imperial. El límite de todos estos movimientos fue en haber encontrado la apertura y la libertad de un pensamiento otro, esto es, de una descolonización que llevara a un mundo en donde cupieran muchos mundos, la pluriversalidad. Repensar los movimientos de la independencia significa pensarlos como momentos de desprendimiento y aperturas en el proceso de decolonizar el saber, el ser momentos que fueron velados por la maquinaria interpretativa de la retórica de la modernidad, el ocultamiento de la colonialidad y en consecuencia la invisibilización del pensamiento colonial en germen. Repensar quiere decir desprender la lógica de las independencias descolonizadoras de las revoluciones burguesas y socialistas. Tahuantinsuyo, Anahuac y el Caribe Negro, las Grecias y Romas del pensamiento decolonial. El pensamiento colonial surgió y continúa gestándose en diálogo conflictivo con la teoría política de Europa, para Europa y desde ahí para el mundo. De este diálogo conflictivo surge el pensamiento fronterizo, que sería redundante llamar crítico, lo cual sería para diferenciar la teoría crítica moderna, posmoderna, de la teoría crítica decolonial. El pensamiento decolonial, al desprenderse de la tiranía del tiempo, escapa también a las trampas de la poscolonialidad, que nació entrampada con la posmodernidad. El pensamiento decolonial, por el contrario, se rasca en otros palenques. En el caso de Huamán Poma, en las lenguas, en las memorias indígenas confrontadas con la modernidad naciente. En el caso de Cuguano, en las memorias y experiencias de la esclavitud, confrontadas con el asentamiento de la modernidad, tanto en la economía como en la teoría política. El pensamiento decolonial es el de las variadas oposiciones planetarias al pensamiento. No se limita a individuos, se incorpora en movimientos sociales de modo que si bien el nativo andino castellano no tiene privilegios en cuanto a la verdad de la historia, sí tiene una subjetividad y una localización geohistórica en las cuales se basa su manera de comprenderse a sí mismo, a los otros y al mundo, y esta singularidad de experiencia y de vivencias no les puede ser negada ni a los unos ni a los otros. Hagamos una comparación entre el pensamiento de Huamán Poma, Otaodato Huano y Rousseau para entender a cada uno de estos autores frente al pensamiento decolonial y cuál era su postura. Huamán Poma abre una puerta de entrada al lado más oscuro del Renacimiento. Este articula una teoría política del buen gobierno, donde es el principio de convivencia el buen vivir que no tiene dueño, una alternativa al régimen monárquico y capitalista mercantil del sistema mundo, construida en el Tahuantinsuyo en la reinscripción de un espacio desplazado por los castellanos. Se propuso como un espacio de coexistencia con Castilla y de coexistencia entre varias comunidades o naciones en el Tahuantinsuyo, es decir, coexistencia transnacional, coexistencia intercultural. Critica a todos los grupos humanos identificables en la colonia, bajo el criterio de cristianismo. Asume una cristianidad histórica y éticamente, y le otorga la posición de principios universales. Rousseau condenó la esclavitud. Escribe un párrafo en el que deja ver el encandilamiento del deseo y voluntad de hablar de la humanidad. A Rousseau le preocupaba la desigualdad de los hombres y concibe esta desigualdad en dos clases. Una, la natural o física, porque ha sido establecida por la naturaleza y que consiste en las diferencias de edades, de salud, de las fuerzas del cuerpo y las cualidades del espíritu o del alma. Y otra, que es la desigualdad moral o política, la que según él es establecida por conveniencia o autorizada y consentida por los hombres.
Esto deja entrever que la desigualdad se da desde el deseo del hombre del poder y sometimiento sobre el otro. Condena la esclavitud y lo injusto de ella y la inferioridad de los negros africanos. Otto von Kuhn da una puerta de entrada al lado oscuro de la Ilustración. Su criterio de juicio es a partir de la diferencia colonial, donde dice que no se detienen las fronteras interimperiales, sobre la distinción entre las naciones imperiales. Estas no tienen sentido. La cristianidad dice que a partir de ella se proyecta su crítica a los excesos de los cristianos ingleses en la brutal explotación de los esclavos. Es preciso afirmar que la superación del pensamiento moderno solo se logrará cabalmente mediante la negación argumental y práctica y no a través de la descalificación, que si bien puede arrinconar un pensamiento, lo deja intacto y expectante, lo que nos invita más a asumir una actitud de cambio en nuestra forma de pensar y de actuar que a una postura de crítica. El giro de colonial se nos presenta hoy como una posición crítica que nos permite pensar desde América Latina, posición que logra situarse contraponiendo sus esquemas reflexivos al modo hegemónico de pensar, bien sea las posturas generadoras por la posmodernidad o la crítica moderna. La actualidad pide, reclama un pensamiento decolonial que articule genealogías desperdigadas por el planeta y ofrezca modalidades económicas, políticas, sociales y subjetivas otras. El proceso está en marcha y lo vemos cada día a pesar de las malas noticias que nos llegan del Oriente Medio, de Indonesia, de Nueva Orleans y de la guerra interior en Washington. Gracias por su atención, queridos compañeros y docente Ángela. Muchas gracias a la docente y a los compañeros por el espacio brindado.